Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Bienvenidos a los que se están sumando hoy a este espacio. La idea hoy es que hagamos una puesta en común de algunas cuestiones que tienen que ver con el curso de transferencia que ustedes estuvieron viendo. Yo voy a tomar algunas de las preguntas que ustedes dejaron en la página para responder y seguramente puntúe algunas cosas que estaban en las clases. Antes de eso, dos cosas. Una, ustedes saben, o algunos saben, que en la Camp Big Data empezamos hace 2 meses a trabajar en un foro latinoamericano acerca de la interpretación. Ese foro consiste en un encuentro al mes donde dos ponentes de distintos países hacen alguna presentación acerca del tema de la interpretación y luego se abre el espacio a preguntas y comentarios para que podamos compartir. Es un espacio donde se plantean distintas perspectivas acerca del tema, pero además de eso me parece que es una excelentísima excusa para ponernos en contacto con otros colegas. Y como el tema es la interpretación, también nos permite adentrarnos en lo importante de las diferencias culturales a la hora de pensar la interpretación. Ese es un encuentro al mes, el espacio es gratuito, entran a la Camp Big Data o algunos de ustedes están en el grupo de WhatsApp de la Camp Big Data y si no entran a las redes sociales o si no en mi Instagram también, siempre yo comparto la información. En este caso, el encuentro va a ser el 18 de octubre, que es mañana no, sino el viernes que viene, 17 horas México, 20 horas Argentina. Y en este caso, en esta oportunidad, van a presentar dos colegas que son además colegas de la membresía, que son Rodrigo Aguilera Jun por Chile y Cecilia Fernández Costa por Uruguay. Así que, bueno, están todos invitados. Lo único que tienen que hacer es entrar a las redes sociales, van a ver un formulario, se inscriben ahí, tienen que dejar un mail para que les llegue el link de Zoom para poder conectarse el viernes de la semana que viene. Esto para los que quieran. En segundo lugar, les cuento que próximamente les va a llegar la información por el chat de la membresía, como siempre, de nuestra próxima actividad luego de este curso que estamos cerrando hoy. Nuestra próxima actividad que va a ser el último curso del año, además del circuito interactivo, digo, además de textos y podcasts que cada mes tenemos, eh, el último curso del año que va a ser un Cincel. El Cincel es un espacio de 4 encuentros donde trabajamos en vivo, no hay clases grabadas, y trabajamos en vivo el tema que vinimos abordando en este curso, es decir, la transferencia, pero en esa oportunidad sobre un material clínico. Cada encuentro, ¿sí?, se sostiene en un material clínico donde vamos a ver las cuestiones que se juegan allí transferenciales y la cuestión de la instalación de la transferencia. Para eso, necesito 4 personas que tengan ganas de presentar una cada vez, un material clínico, el que sea, el que quieran, el que tengan ganas. Es solo para pensar la cuestión de la transferencia. No es un material en donde vayamos a supervisar o nos vayamos a sacar dudas respecto del caso o algún obstáculo con el cual ese analista se esté encontrando en ese momento, sino que es solo material para trabajar la cuestión de la transferencia. Así que quienes quieran de ustedes presentar casos, les pido se comuniquen conmigo a mi WhatsApp, al mío, así podemos acordar fechas de presentación, ¿sí? Bueno, dicho esto, voy a tomar algunas de las cuestiones que se presentaron en la página a partir del curso, ¿sí?, de la transferencia, para ver si podemos aclarar algunas cosas. Una de las primeras preguntas que me pareció muy clínica es si la rectificación subjetiva se produce en cada ocasión o es de una sola vez, ¿sí? Y me pareció interesante esa pregunta porque hay mucho de esa idea de que las cosas no se producen de una sola vez, ¿no? Entonces, que por ejemplo, hacer caer el goce no se produce de una sola vez, o instalar la transferencia no se produce de una sola vez, o lo que sea. Eso es cierto y no es cierto. Es decir, yo podría situar qué intervenciones de un caso que dirijo, ¿sí?,
cuáles son las de instalación de la transferencia o cuáles son las de interpretación que apunta al goce o cuáles son las de, ¿sí? Son puntuales. Lo que quiero decir es, no es algo gradual, no es algo que va sucediendo, ¿sí? Hay intervenciones puntuales. Ahora, si es en una intervención o en dos o en tres, depende del caso. Pero, pero estaría buenísimo que podamos puntualizar, ¿sí? Esas intervenciones. A veces no alcanza con una intervención, a veces son dos, tres, cuatro, ¿sí? Pero que van en una dirección. Esto es lo que quiero situar. No es que, bueno, hoy intervengo y más o menos se va instalando la transferencia. Hay una entrada en análisis a partir de la cual yo digo, bueno, acá está instalada la transferencia analítica y entonces sí comienza lo que llamamos el análisis propiamente dicho. Eso no quiere decir que lo que viene antes no tenga sentido, no sirva para nada, ni nada por el estilo. De hecho, hay muchos tratamientos que nunca entran en análisis y nunca se instala la transferencia tampoco, ¿sí? La transferencia analítica, tal vez sí la transferencia imaginaria, ahora vamos a hablar un poco de eso, pero nuestra apuesta siempre es que se produzca la instalación de la transferencia. Y tenemos que pensar que toda apuesta analítica es una apuesta activa, ¿sí? No es esperar que suceda, digamos, ¿no? Sino que es producir determinadas operaciones para que eso se produzca. Entonces, ¿se hace en cada ocasión la rectificación subjetiva o es una sola? Lo que yo diría es no se hace en cada ocasión, no es al infinito, pero tal vez no sea en una sola intervención. Lo que sí estamos claros es que si el paciente, el consultante, viene, llega habitando lo que yo llamo, digamos, el campo de la conducta, ¿no? El campo de los vínculos, el campo de las acciones, de las conductas, de las cosas, ¿no? El consultante cree que su realidad es la realidad de las cosas materiales. Si llega en esa lógica, tenemos que producir una rectificación de las relaciones del sujeto con lo real, que implica que el sujeto advierta de alguna manera que la realidad, no solamente en la que habita, sino que lo perturba, ¿sí? Es una realidad de la palabra, es una realidad subjetiva, si quieren vamos a llamarla así, y no una realidad objetiva o práctica este, o concreta, digamos, ¿no? O fáctica, ¿sí? Bien, voy a tomar algunas de las preguntas, porque no voy a poder tomar todas, especialmente las que tienen más que ver con la instalación de la transferencia, porque también hay algunas preguntas que se han hecho por la liquidación de la transferencia, ¿sí? Pero para eso tendríamos que pensar el fin de análisis y esas entonces decidí no tomarlas. Por el otro lado, en la clase 2 hablaba yo de el goce como perdón, el amor como mediador entre el goce del uno y el deseo del otro. Y la pregunta que se me hacía ahí es si el goce del uno es el goce autoerótico, ¿sí? Es una buena pregunta esa, ¿no? Porque autoerótico quiere decir el goce de los agujeros del cuerpo, eso entiendo yo, ¿no? Autoerótico es un término que utiliza Freud para dar cuenta de una modalidad de satisfacción en el propio cuerpo cuando todavía no hay un cuerpo, ¿sí? No hay cuerpo del narcisismo, sino cuando hay un cuerpo del autoerotismo, es decir, un cuerpo que está organizado o desorganizado en realidad, ¿sí? Porque solo son zonas erógenas que buscan satisfacción cada una independientemente de la otra. En ese punto, la satisfacción autoerótica es una satisfacción de las zonas erógenas, que son zonas del cuerpo, ¿sí? Ni siquiera yo lo llamaría todavía goce autoerótico, eso lo llamaría satisfacción autoerótica, ¿sí? Bien, ahora, cuando Lacan habla del goce del uno, en contrapunto con el deseo como campo del otro, ¿no? Como algo que corresponde al campo del otro. ¿Está hablando del autoerotismo? Es una pregunta muy difícil de responder. ¿Por qué? Porque ¿qué sería el autoerotismo? Eso sería pensar que existe lo auto, ¿no? Que uno encuentra en su propio cuerpo, ¿sí? Como independientemente del otro. Y en ese sentido, el goce del uno, si lo quieren pensar como independiente del otro, es independiente del otro. No está dedicado al otro, no está dirigido al otro. No arma relación con el otro. No hay relación entre el goce del uno y el deseo del otro.
pero no es autoerótico en términos de lo que generalmente consideramos auto, como algo que uno se produce a sí mismo, ¿sí? Eso es lo que quería situar. Que el goce sea autoerótico no lo pensemos como algo que es a solas, sino en todo caso como algo que no está dirigido al otro, ¿sí? Que no enlaza con el otro, que no hace lazo. Pero no es que el sujeto sea productor de su propio goce, eso es lo que quiero situar, ¿sí? Autoerótico no quiere decir que uno produce su propio goce, ¿sí? Sino que en todo caso hay goce en tanto y en cuanto hay estructura, digamos, y ese goce no es algo que el sujeto se produce, esto es lo que vengo planteando en el circuito interactivo, no es algo que se produce a sí mismo, ¿sí? Sino que es algo que se produce de manera automática y que sí es cierto, es una modalidad de satisfacción paradójica que no hace lazo, ¿no? Por eso uno dice muchas veces, ¿por qué estoy con esta persona si esta persona no cumple con los requisitos de lo que a mí me gusta, por ejemplo? Sin embargo, no puedo dejar de estar con esa persona, ¿sí? Porque la modalidad de satisfacción que llamamos goce es una modalidad de satisfacción paradójica. Entonces, sí, es cierto que no encastra, no es el uno con el otro encastran, ¿sí? Sino que el uno es autoerótico en tanto y en cuanto prescinde del otro. En cambio, el campo del deseo, o el deseo, se orienta hacia el otro y por el otro, ¿sí? Y tomen otro, lo estoy diciendo en un sentido muy, muy, muy genérico, porque acá podríamos decir, bueno, a ver qué otro, el otro con mayúscula, el otro con minúscula, ¿sí? Tomen el otro en el sentido que quieran. No, no voy a entrar ahí. Lo que sí me interesa es que se entienda que el deseo requiere de un otro, ¿sí? Busca a un otro, está más del lado del lazo, si se quiere, y el goce no. Bien, bueno, acá hay varias cosas que se van un poco del eje del asunto. Bueno, voy a tomar esta nada más. La otra pregunta es, Lacan dice en el seminario 11 que la transferencia es la puesta en acto de la realidad sexual del inconsciente, ¿sí? Entonces se me pregunta por esa frase de Lacan. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a decir algunas cosas. Estoy pensando, ¿no? Empezaría por el final. La transferencia es la puesta en acto de la realidad sexual del inconsciente, ¿sí? Lo primero que dice esa definición es que la realidad del inconsciente es sexual. La realidad sexual del inconsciente, ¿sí? La realidad del inconsciente es sexual. O sea que ya no estamos hablando de la realidad de los objetos materiales. ¿Qué quiere decir que la realidad del inconsciente es sexual? Para empezar, que los significantes que conforman al inconsciente están sexualizados, ¿sí? Lo podríamos decir así, para que se entienda un poco, que las palabras tienen cierta erótica, ¿sí? Que las palabras están como iluminadas, por decirlo de alguna manera, como tienen cierto brillo ligado a lo sexual. Por eso uno se detiene en determinadas palabras y no utiliza otras. Eso tiene que ver con que, por supuesto, nuestro lenguaje es, es del campo del otro, es decir, habitamos en una cultura, hablando de la cuestión de la interpretación, ¿no? Habitamos en una cultura y de esa cultura extraemos los significantes que utilizamos para hablar, ¿no? Pero lo cierto es que cada otro, ¿sí? De cada uno de nosotros tiene una cantidad de significantes gigante y no usamos todos esos significantes, ¿sí? Nos damos cuenta de eso, por ejemplo, cuando leemos, especialmente literatura. No sé si se dieron cuenta, uno lee literatura y dice, ¿cómo esta persona usó esta palabra o esta frase dicha de esa manera? No se me hubiera ocurrido nunca, ¿sí? Es que las palabras, más allá de lo que quieren decir, más allá del significado, están sexualizadas.
Y que las palabras estén sexualizadas quiere decir muchas cosas. Quiere decir, por ejemplo, que si yo digo ex, para mí esa palabra, ex, me puede remitir a mi ex. Y ese ex me puede despertar un montón de cosas. Y no hace falta que yo lo vea, que esté acá. Solo la palabra ex me despierta un montón de cosas. ¿Sí? Cosas que podrían ser placenteras o también displacenteras, ¿no? Hay palabras que nos producen mucho displacer. Y eso no tiene que ver con ninguna realidad fáctica. Son las palabras las que producen ese efecto. Ese es uno de los modos de pensar que la realidad del inconsciente es sexual. Si el inconsciente es el discurso del otro, si el inconsciente por ahora para nosotros, es el campo de lo simbólico, es el campo de los significantes, entonces esos significantes no son sin el deseo que los erotiza, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Bien, entonces, la transferencia es la puesta en acto de la realidad sexual del inconsciente. Esa realidad sexual, que es la del inconsciente, se pone en acto en la transferencia. ¿Sí? Podríamos decir, se pone en acto con el analista, ¿sí? Pero no solamente eso, sino, no lo pensemos en términos freudianos, ¿sí? No pensemos la transferencia como algo que eh, el paciente le transfiere a su analista en términos de repetición, ¿sí? De repetir con el analista lo que uno vivió cuando era niño, por ejemplo. Sino que es la puesta en acto de la realidad sexual del inconsciente en tanto y en cuanto cuando uno habla, es hablado, ¿sí? Entonces lo que se despliega en esas sesiones está comandado por lo inconsciente. Vieron que esto es muy común cuando llega a su propia sesión de análisis, digo, ¿no? Y dice, ay, hoy no sé de qué hablar. Bueno, voy a empezar por acá. ¿Sí? O pensaba decir tal cosa, pero termino diciendo tal otra. Y uno podría decir, ¿y por qué terminé diciendo tal otra si yo pensaba otra cosa planteada acá? ¿Sí? Porque somos hablados. Y somos hablados no quiere decir solamente que somos hablados cuando hay un acto fallido. Somos hablados todo el tiempo. Somos hablados en esa selección de palabras que utilizamos también. Bien. Entonces, por ahora podríamos decir, en este punto, la transferencia es la puesta en acto de la realidad sexual del inconsciente. Podríamos agregar a eso que como esa frase está en el seminario 11, ya tiene un contexto un poquito más complejo que lo que estoy diciendo, porque ya en el seminario 11 se introduce otro elemento para pensar lo inconsciente, que es lo real. O sea que esa puesta en acto de la realidad sexual del inconsciente, esa realidad sexual del inconsciente no va a ser solamente la realidad de los significantes, ¿sí? Sino que tiene alguna complejidad más, pero que a los fines de lo que nos interesa acá, yo por ahora la dejaría. Bien, y en algún momento dije también, no sé, la verdad es que no recuerdo en torno a qué, pero en la clase 4, que el otro, con mayúscula, se encapulla en el sujeto, no sé si dije encapulla o encapsula, no sé cómo lo dije, en el sujeto. Y eso, ahí sí me quiero detener un poco porque eso nos va a servir para la cuestión de la transferencia y para tantas otras cosas. ¿Qué quiere decir que el otro se encapulla en el sujeto? Nosotros tendemos a pensar, cuando pensamos sujeto y otro, en esto. Sujeto, otro. ¿Sí? Desde el sentido común, si yo utilizo esos términos en el sentido común, diría el sujeto y el otro, ¿no? Y desde el psicoanálisis también tendemos a pensar sujeto, barrado, otro con mayúscula. ¿Sí? A con mayúscula, ¿sí? Barrado. Bien. Pero lo que Lacan sitúa, y esto es lo interesantísimo, es que si bien el sujeto nace del campo del otro, ¿sí? Si bien el sujeto nace del campo del otro, y antes de eso no es que había un otro con un sujeto adentro, sino que antes de eso no había nada, ¿sí? Y de esa nada advienen sujeto y otro, el movimiento no se termina ahí, ¿sí?
sino que las operaciones de constitución subjetiva implican que el sujeto nazca en el campo del otro y que el otro quede encapullado en el sujeto. Y eso es una cosa loquísima, ¿no? Porque si el campo del otro es el campo de lo simbólico, tomémoslo así, por ahora es suficiente para esto que quiero explicar. Si el campo del otro es el campo de lo simbólico, entonces el sujeto nace de ese campo, ¿sí? Porque es nombrado, porque es deseado, porque es imaginado antes, mucho antes de nacer y de tener una existencia física en este mundo, nace del campo del otro, ¿sí? Pero ese campo de lo simbólico, la cultura, no es que cuando el sujeto nace ya está, ¿sí? Sino que ese campo habita en él. Y si el inconsciente ahora lo complejizamos un poquitito más y decimos, claro, es el campo de lo simbólico, pero no es solo el campo de lo simbólico, sino, no son solo los significantes, sino que el campo de lo simbólico implica una falta, si no, no habría simbólico, ¿sí? Es un campo de significantes con una falta, todo ese campo se encapulla en el sujeto, ¿sí? A ver, si lo dijera muy, muy, muy esquemáticamente, lo podríamos pensar así. Tenemos el otro, que está encapullado en el sujeto, ¿sí? Que a la vez está revestido por un cuerpo, el cuerpo de los cursos del cuerpo que vimos, porque después hay otras definiciones posibles de cuerpo, pero si tomamos eso, el cuerpo como imagen, como una imagen en falta, bla, 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 ¿sí? Que se constituye en el estadio del espejo, etcétera, podríamos pensarlo así entonces. El gran otro está encapullado en el sujeto, que está recubierto por una imagen que solemos llamar cuerpo, ¿sí? Bien, y eso tiene una importancia fundamental en psicoanálisis, fundamental. Porque si el problema del sujeto está en relación al otro, por ejemplo, ¿cuál es la posición del sujeto en relación al otro? Decimos un montón de veces, pero resulta que el otro no está afuera, sino que está adentro, por llamarlo de alguna manera. Entonces la relación del sujeto con el otro no es la relación de mi paciente con su mamá. ¿Se sigue lo que estoy diciendo? Digo, son dos cosas distintas. Una cosa es que yo piense en la relación del paciente con la mamá y otra cosa es que yo piense en la relación de ese sujeto con el otro, ¿sí? Que no está afuera. Sin embargo, es verdad que el neurótico lo representa afuera, ¿sí? Entonces no podemos valer de eso, porque ya que lo representa afuera, nos valemos de esa representación, pero para operar acá adentro, esto es lo que quiero situar. El problema no está allá afuera, ¿sí? Está acá adentro, perdón, el afuera y el adentro, pero por ahora me parece que nos podemos manejar así. Bien, no sé si hay alguna pregunta acá. Ah, no, saludos nomás. Bueno, entonces se nos complica bastante la cuestión clínica, ¿no? Esto es lo que quería situar, porque si el otro está encapullado en el sujeto y el problema del neurótico es su posición frente al otro, por eso es tan importante producir la rectificación subjetiva. Lo tengo que sacar del campo de mi problema con mi mamá y colocarlo en el campo de la palabra y los problemas que eso le trae, sin que caiga su creencia de la realidad, digamos, ¿sí? Porque en un punto no es que vamos a hacer caer, el tipo va a seguir sintiendo que su problema es con la mamá, esto es lo que quiero situar, pero sabiendo nosotros que el problema no está ahí, entonces nos podemos valer de la figura de la mamá si queremos, y a veces ni siquiera hace falta, para poder producir ciertas operaciones que pacifiquen la relación del sujeto con el otro, ¿sí? Que todo el tiempo le impone palabras, que todo el tiempo le impone falta, ¿sí? Y que si solo tuviéramos otro y sujeto, el problema no sería tanto, pero acá viene el cuerpo y algo que no dije, que es el yo, ¿sí? Y el yo sutura la falta, y el otro está acá, y el otro es básicamente un campo de significantes con una falta fundante. En el eje del otro está la falta.
¿sí? Entonces, el yo trata de revestir y el otro está empujando. ¿Se entiende? Esto es lo que quiero situar. ¿Sí? Bien. En otros términos, un poquitito más topológico que lo que estoy diciendo, esa relación entre el sujeto y el otro es lo que podríamos llamar, con una expresión de Lacan, inmixción, ¿no? El sujeto y el otro tienen una relación de inmixción. Es decir, están mezclados y son inseparables, ¿sí? La topología permite observar cómo si yo hago un corte, ¿sí? Hago un corte en el sujeto, produzco el corte en el otro, pero porque están inmeccionados, ¿se entiende? Y si opero sobre el otro, voy a tener consecuencias en el sujeto, porque están inmeccionados. Estoy todo el tiempo que digo otro pensando en el otro con mayúscula, ¿no? Como campo de lo simbólico en falta. Hasta ahora es eso. Bien, bueno, esto respecto de las preguntas que tomé, si hay alguna me dicen, pero no, las preguntas que tomé para que conversemos hoy. Bueno, ahora, respecto de lo que estuvimos compartiendo, voy a puntuar algunas cosas que me parecen las más importantes. La primera cuestión es, creo que después de esas clases grabadas queda claro que la transferencia no es algo espontáneo, ¿sí? Que hay que instalarla, que no se trata de la repetición con la persona del médico, ¿sí? No es puramente afectiva para la transferencia, ¿sí? No se trata del afecto que yo siento por mi padre, entonces se lo traslado al analista, ¿sí? Sino que es una relación dialéctica, es una relación entre lugares, la transferencia, ¿no? Hay dos lugares, lugares que además se presentan de una manera cuando viene un consultante y que vamos a tener que producir esa inversión, ¿no? Esos lugares que Lacan llama en el seminario 8, tomando la cuestión del banquete de Platón, el lugar del amado y el lugar del amante, ¿sí? Situaba que el consultante, el paciente, podríamos decir, llega a la consulta desde el lugar del amado, demanda ser amado, ¿sí? Lo mismo que hace en la vida, digo, se sienta frente nuestro y demanda ser amado. ¿Vieron cuando algunos pacientes que por ahí no tuvieron experiencia analítica nos dicen después de 2, 3, 4 entrevistas si les podemos hacer una devolución? ¿Y esa devolución qué implica? ¿No? No es una cuestión diagnóstica. Es, me haces una devolución, es ¿cuánto me querés? Digamos, ¿no? En esa devolución está incluido el amor, ¿se entiende? No es solamente qué tal estoy loco, no estoy loco. O sea que el paciente viene desde, situado, digamos, en el lugar del amado y esperando que el analista sea el amante, quien ama, ¿sí? El amante en ese sentido, de quien partiría el amor. Ahora, ¿cuál es el problema de esos lugares así instalados? Que la lógica que se juega allí es la lógica del narcisismo, ¿sí? Más me querés, mejor me siento, en términos fálicos, menos me voy a noticiar de la falta, digamos, ¿sí? Más me doy cuenta que me querés, más te voy a dedicar lo que diga, lo que sueñe, ¿sí? Para poder agradarte, ¿no? En términos más lacanianos, me voy a intentar hacer amable, pasible de ser amado, ¿no? Más me des indicios de que me querés, más yo entro en ese juego, ¿sí? Y entonces el paciente viene a buscar una complementariedad. Yo necesito a alguien que me ame y vos podrías amarme. Si el analista responde a esa demanda, entonces entramos, decía, en ese juego, ¿no? De ir alimentando el terreno del narcisismo, que podríamos llamar ese terreno del yo cuerpo, ese es el terreno del narcisismo, cuando lo que nosotros queremos es trabajar lo que hay por debajo de eso, ¿sí? Porque el padecimiento no está ahí, el padecimiento está abajo.
Perdón por el abajo y el arriba, ya lo diremos de otras maneras. Bueno, entonces el analista no tiene que responder a esa demanda, ni a ninguna otra, porque Lacan lo que va a decir no es que hay una demanda que es demanda de amor y otras demandas que son demanda de otra cosa, es que toda demanda es demanda de amor, toda demanda es demanda de amor, ¿sí? Entonces, si yo respondo a la demanda, entro en ese territorio del amor en términos narcisistas, ¿sí? Ahora, ahí tenemos toda una cuestión, que es, ¿qué quiere decir no responder a la demanda? Quiere decir no decir nada, quiere decir no alcanzar un vaso de agua, quiere decir que si el paciente llora, yo no digo nada, no tengo un gesto. No, digo, va en gustos, digamos, no se necesita todo eso, ¿sí? No es necesario. Podríamos darle el vaso de agua y podríamos alcanzarle un pañuelito para que se suene la nariz mientras llora. O no, no sé, pero digo, pero no es necesario ser un frío, digamos, ¿no? No habría que confundir lo que es la abstinencia con lo que es la neutralidad, ¿sí? Yo creo, por ahí me equivoco, que en Argentina la cuestión de la neutralidad se está aflojando bastante en los últimos años y que los analistas son un poquito más cordiales y más amables. Me parece que eso viene sucediendo, por lo menos es lo que yo noto acá, no así en algunos otros lugares que la cosa se pone más rígida, este, más conservadora, digamos, ¿sí? Pero me parece que en Argentina hay mucho analista conservador, por supuesto que lo hay, pero también hay como otros analistas que aflojan un poco esa cuestión. Bien, pero lo cierto es que una cosa es ser amables y otra cosa es responder a la demanda. Entonces nosotros tenemos que leer en cada gesto de ese paciente de qué se trata el gesto, ¿no? Si acaso no es una demanda, ¿no? Voy a dar un ejemplo típico. Los pacientes que tienen el latiguillo mientras van hablando, un latiguillo donde de algún modo eso solicita una respuesta, ¿no? Por ejemplo, bueno, porque yo estoy un poco loco, ¿no? Porque viste lo que te conté la vez pasada, ¿te acordás, no? ¿Sí? El no es respóndeme a ver cuánto recordás de lo que yo te conté la vez pasada, digamos, ¿no? ¿Qué lugar ocupo en tu vida? ¿Sí? Ni que hablar que hay pacientes que además lo dicen, ¿no? Con todas las letras. Yo a veces siento que no tengo ningún lugar en tu vida. Hay pacientes que lo plantean de manera manifiesta. Me quedé pensando si ellos supieran, ¿no? Todo lo que estudiamos para poder trabajar con ellos del mejor modo posible. Bueno, entonces, la clave para no entrar en ese campo amoroso es la abstinencia, ¿sí? Entonces Lacan en el seminario 8 se pregunta lo siguiente: ¿cuáles son las coordenadas que el analista debe ser capaz de alcanzar para simplemente ocupar el lugar que es el suyo, el cual se define como el lugar que debe ofrecer vacante al deseo del paciente para que se realice como deseo del otro? Se está preguntando por el lugar del analista, ¿sí? ¿Cuáles son las coordenadas que el analista debe poder alcanzar para ocupar el lugar, ¿sí?, que se define como el que tiene que ofrecer vacante al deseo del paciente para que se realice como deseo del otro? La primera cuestión de toda esa pregunta compleja es, ¿está dicho ya en la pregunta que el analista tiene que ofrecer un lugar vacante? ¿Sí? Un lugar vacante al deseo del paciente. ¿Qué quiere decir que tiene que ofrecer un lugar vacante? Que no tiene que responder a la demanda. Pero que no responda a la demanda no quiere decir que no ofrezca nada. Tiene que ofrecer, dice Lacan, debe ofrecer, estoy leyendo, un lugar vacante. No es no ofrecer nada. Y ese ofrecimiento tiene que estar claro. El paciente tiene que sentir que se ofrece un lugar vacante para su deseo.
Voy a dar un ejemplo chiquitito, una viñetita mini, pero que viene al caso. Una pareja viene y consulta por determinada cuestión de los hijos, ¿sí? Empezamos a hablar, tenemos 2 o 3 entrevistas, y en ese discurrir empiezan a aparecer cuestiones de problemas entre ellos. Ellos no tienen ninguna experiencia de análisis, ninguno de los dos. Y de hecho están bastante resistidos, estaban bastante resistidos cuando llegaron. Entonces yo les planteo 2 o 3 cositas de lo que ellos sitúan, ya no hablando de los hijos, que ellos creían que era el problema, ¿no? Cuestiones de la crianza, desencuentros entre ellos respecto de la crianza, qué sé yo. Les sitúo 2 o 3 cositas que tienen que ver con ellos. Aclaro, ¿no? Que esto tiene que ver con ellos, que acá me parece que los hijos no son el asunto. Que en todo caso los hijos es el lugar donde esto detona, pero, ¿no? Y lo que les propongo es que empecemos a trabajar, ya habíamos tenido 2, 3, o 4, no me acuerdo, entrevistas, que si quieren podemos empezar a trabajar sobre estas cuestiones que tienen que ver con ellos, para ver qué es lo que se puede hacer, ¿no? Entonces él me dice, sí, queremos. No, piénsenlo, charlen, me escriben. Por sí o por no, me escriben. Entonces ella dice, sí, queremos. No hace falta que lo hablemos. 10 minutos antes de eso, habían dicho que ellos no hablaban. Ellos entre ellos hace años que no hablan, ¿sí? Entonces, les digo, va a ser muy difícil trabajar sin hablar. Espero el llamado de ustedes, ¿sí? No es, sí, ¿querés el horario? Bueno, toma. Tampoco es nada, ¿sí? Es una intervención, esto es lo que quiero situar, ¿sí? Les dejo esto y me retiro. Y entonces dejo el lugar vacante para que aparezca el deseo del paciente, en este caso de la pareja, ¿sí? Bien, lo que quería situar entonces es que el lugar que tiene que ofrecer el analista es el lugar vacante al deseo del paciente. Ahora, Lacan agrega para que ese deseo del paciente se realice como deseo del otro, con mayúscula. ¿Qué quiere decir que el deseo del paciente se realice como deseo del otro? O sea, le tengo que ofrecer un lugar vacante al deseo del paciente, ¿sí? Agreguemos para que se realice como deseo del otro, pero quiero ir al se realice. Yo tomo esa palabra en 2 vertientes. Una es para que se transforme, digamos, para que torsione hacia el deseo del otro. Y otra es para que se realice en términos de la realización freudiana, ¿sí? Cuando algo se pone en escena, bien, que el deseo del paciente se realice, se ponga en escena como deseo del otro. ¿Y qué es el deseo del otro? La barra, ¿no? La falta en el otro. Ok, entonces le tengo que ofrecer un lugar vacante al deseo del paciente, ¿sí? Para que ese deseo del paciente se realice, se ponga en acto, como leímos hace un rato, como deseo del otro. Es decir, no necesito solamente que ellos me llamen y me digan sí queremos. Ese es el primer paso. Pero si yo leo toda esta pregunta que hace Lacan acá, lo que voy a necesitar o a donde me voy a tener que orientar es a que ese deseo del paciente torsione a deseo en el otro, o si quieren, vamos a decirlo así, a que aparezca la falta en el otro, o si quieren lo podemos decir así, a que aparezca el inconsciente, el otro barrado, ¿sí? Bien, algo de eso se produce. Cuando él me dice sí queremos, ella me dice sí queremos, y yo digo, sin hablar va a ser difícil, ¿sí? Y ahí aparece la otra cara, ¿no? Esa torsión, porque ellos se miran y se sonríen, ¿sí? Que es una prueba, una muestra
de la división del sujeto, ¿no? Casi como nos agarraron, ¿no? Nos agarraron en que no queríamos saber nada de hablar entre nosotros, ¿sí? Pero efectivamente nos sentimos tocados en eso, nos sentimos concernidos, porque dijimos, sin saber lo que estábamos diciendo, que no hablamos, pero no solamente lo decimos con las palabras, lo decimos en tanto y en cuanto pedimos que se nos dé el horario para evitar hablar, ¿sí? ¿Qué demás está decir que por ahí se sentaban medio minuto a decir, che, digo, no es que eso iba a dar lugar a grandes charlas. La maniobra no era para que ellos se sienten a hablar. En todo caso, la maniobra era para señalar hasta dónde llega el no hablar, ¿sí? La incomodidad que suscita el hablar, ¿sí? Y cómo ese es el asunto que hay que atender, ¿sí? No hablar por hablar, por articular palabras, ¿no? Sino como una modalidad de encuentro que está siendo evitada por distintos motivos. Bien, entonces esa preguntita del seminario 8, ¿cuáles son las coordenadas que el analista debe ser capaz de alcanzar para ocupar el lugar que es el suyo, el cual se define como el lugar que debe ofrecer vacante al deseo del paciente para que se realice como deseo del otro? Es una pregunta, todo eso es una pregunta, ¿sí? Para mí es una pregunta clave en este seminario, ¿sí? Porque nos da la idea de cuál es la posición del analista, que Lacan va a llamar deseo del analista, ¿sí? Que es ese ofrecimiento del lugar vacante, para que se produzca todo ese movimiento que acabo de decir. Bien, ¿alguna pregunta, papá? No, ok. Bueno. Em, para que se produzca esa torsión, y entonces el deseo del paciente se torsione hacia el deseo del otro, digamos. Cuando eso sucede, en este ejemplo que acabo de dar, se ve muy bien, cuando se produce esa torsión del deseo del paciente al deseo del otro, el efecto es el efecto sujeto, la barradura, ¿no? Como, uy, nos agarraron, ¿no? Uy, dijimos que no hablamos y estamos con este problema sin saber lo que estábamos diciendo, la dimensión que eso tiene, ¿sí? Aparece la barradura del sujeto, lo que Lacan en el seminario 10 llamaba embarazo, ¿no? No embarazo de bebé en la panza, sino lo embarazoso. Ellos se miraron y se sonrieron embarazosamente, ¿no? Bien, para producir todo ese movimiento va a ser necesario poder aislar algún significante o algunos significantes significativos, ¿sí? Para ese sujeto, que nos permitan producir la torsión, ¿sí? En este caso se trataba del no hablar. Ese significante que aislamos, del cual nos vamos a tomar para producir la torsión, es lo que Lacan va a llamar significante de la transferencia. Acá me hago un salto. En la viñetita que acabo de hacer hay una reducción muy poco didáctica, honestamente. Vamos a tomar alguna otra para que yo pueda explicar esto del significante de la transferencia, porque cuando estoy ubicando la cuestión de no hablar, ¿sí? Hasta ahí, yo lo que sí tuvo es una palabra importante que muestra algo de lo que está pasando entre ellos, pero todavía no le doy valor significante a eso, ¿sí? No produje ningún equívoco, ¿de acuerdo? Y de hecho, cuando produzco algún equívoco, no está ahí, está en algo que viene después, en este material que acabo de comentar. Pero, saliendo de esta viñeta, a los fines de la pregunta del seminario 8 me venía bien, pero no me viene tan bien para explicar esto que quiero explicar ahora, lo que necesitamos es aislar algún significante que nos permita torsionar e introducir la barradura del otro. Bien, lo que decía es que ese significante, lo voy a llamar significante de la transferencia, ¿sí? Ese que nos va a permitir como entrar, como... Y en cuanto el sujeto no se dio cuenta, estamos en otra dimensión, que ya no es la dimensión de la conducta, ni de las acciones, ni de los objetos materiales. Bien, entonces decía, Lacan llama a ese significante, significante de la transferencia, y ahí voy a las viñetas que vamos a trabajar en el cincel.
¿Cuál va a ser el trabajo nuestro en el cincel? Escuchar el material y ver si podemos ubicar el significante de la transferencia. ¿Cuál sería el significante que podríamos tomar, ¿sí?, para producir la torsión? En ese punto no lo aclaré, lo di por sentado, perdón, pero lo que necesito es que quienes presenten material de primeras entrevistas, ¿sí? Primeras 2 o primeras 10, pero primeras entrevistas, no un material de un análisis muy avanzado. Bien, yo no sé si ustedes recuerdan que Freud hablaba del síntoma neoproducido. ¿Qué era el síntoma neoproducido? Eso, un síntoma que se produce en transferencia, ¿sí? Un significante que está dicho al pasar y que yo voy a tomar y lo voy a torsionar, lo voy a retorcer, dice Lacan en el seminario 24. Se pueden retorcer los significantes, lo voy a retorcer para que aparezca el inconsciente, ¿sí? El discurso del otro, la falta en el otro. Y entonces va a haber un síntoma neoproducido, es decir, ellos que venían con que el síntoma eran los hijos, porque la crianza es tremenda, ¿sí? Entonces no damos más, el estrés, ellos que creían que el síntoma era ese, ¿sí? Se encuentran con un síntoma neoproducido, no hablan, ¿sí? Ya está producido en transferencia, ya es otra cosa. Y cuando no hablan, si yo avanzo en el material, no avancé, pero sí, no avancé acá, pero si avanzamos un poco, es muy interesante. ¿Qué quiere decir que no hablan? No quiere decir que no hablan, porque hablan, ¿sí? De hecho, muy cordialmente hablan entre ellos. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Disculpa que te moleste, estás trabajando, no sé qué, no te molesto más. Digo, tienen como un trato cordial, ¿sí? Cuando hablan, especialmente en las entrevistas eso es muy notorio. Sin embargo, no hablan. Ella durante años esperó de él X cantidad de cosas que nunca dijo, que empezó a decir en esas entrevistas y que él la mira y dice, pero para, yo esto no lo sabía, yo pensé que a vos esto no te importaba, porque como nunca me dijiste nada, di por sentado que en nuestra pareja estas cosas no iba a haber, porque pensé que vos no querías. No, yo pensé que vos no querías. Pero entonces vos, ¿por qué no dijiste? ¿Sí? Y ahí empezamos con el síntoma neoproducido, que no solamente es no hablar, ¿no?, sino las dificultades de cada uno de ellos, que ya no son de la pareja, sino que son de cada uno de ellos, por los cuales básicamente la trama sería, ella no habla y él no pregunta, ¿sí? Porque a ella no se la toca, digamos, ¿no? Entonces, si ella no habla, en esta casa no se habla, si ella, un poco ese es el relato. Con lo que eso suscita entre ellos, ¿no? Que en realidad él está tremendamente enojado, pero está tremendamente enojado porque no la toca, digamos, ¿no? Porque no se quiere meter ahí. Bien. Entonces, lo que decía es que para producir esa torsión que queremos producir, tenemos que aislar un significante, que es el significante de la transferencia, que eso es lo que quiero que trabajemos básicamente en el cincel, que nos va a permitir producir un síntoma en análisis, síntoma neoproducido. Freud decía, la transferencia es una neurosis artificial, ¿sí? Y una neurosis artificial quiere decir que hay que producir un síntoma. Eso con lo que alguien viene no es el síntoma en términos analíticos. Es lo que le molesta, pero no es el síntoma en términos analíticos. Bien, producir el síntoma. A partir de allí podríamos decir, se instala la transferencia, aparece el otro barrado. Implica también, al mismo tiempo, la producción de un sujeto y de un analista, ¿sí? No hay sujeto y analista previos a la instalación de la transferencia, es decir, previos a ese síntoma neoproducido. No hay. Hay una persona que viene a consultar y hay un fulano que trabaja como analista, qué sé yo, para decirlo de alguna manera, ¿sí? Pero no hay sujeto, en términos del sujeto con el cual vamos a trabajar en el análisis.
ni hay analista como aquella función que hace operar al análisis, ¿sí? Que lo pone en funcionamiento. Bien. De hecho, Lacan dice que ese significante que vamos a tomar para trabajar y que podemos llamar significante de la transferencia, que va a dar lugar al síntoma neoproducido, ese significante, Lacan lo llama constituyente ternario. Es un constituyente ternario. Es decir, es el factor que va a constituir a un 3, digamos. ¿Sí? ¿Cuál es el 3? Ese significante, ¿sí? Un sujeto y un analista. Ese significante que va a ocupar un lugar, va a ocupar una función, mejor dicho, no un lugar, una función, que es que empiece a jugar entre el significante, el sujeto y el analista, un elemento que todavía no nombré, que es el sujeto supuesto saber. Para Lacan, la transferencia no es repetición ni tiene relación con la repetición. Si yo tuviera que poner de los 4 conceptos fundamentales del psicoanálisis, la pulsión, la transferencia, el inconsciente y la repetición, ¿cuál de estos 3, que no son la transferencia, está más en relación a la transferencia? ¿Sí? En Freud sería la repetición, pero en Lacan sería el inconsciente. ¿Sí? Hasta acá, hasta lo que estamos viendo sería el inconsciente. Bueno, entonces, lo que quería decir es, cuando se constituye ese ternario, el significante de la transferencia, el sujeto y el analista, empieza a funcionar el sujeto supuesto saber. ¿Qué quiere decir eso? Que el saber no está instalado desde el comienzo. Lo que sí hay es una suposición de saber, ¿no? El paciente le supone saber al analista, ¿sí? Pero ese no es el saber con el que nosotros trabajamos. En términos estrictos, para Lacan, eso no es el saber, ¿sí? Eso es el conocimiento, por decirlo de alguna manera, ¿no? El analista tiene ciertos conocimientos y el paciente sabe que con esos conocimientos parece que el analista puede hacer algo, y esa suposición tiene que estar, ¿sí? El paciente tiene que suponer que nosotros sabemos algo, sabemos cómo ayudarlo, o sabemos, tiene que suponer que nosotros tenemos ese saber, ¿sí? No es un saber hacer el que nos supone el paciente, sino que nosotros, casi como si fuéramos adivinos, leemos la mente, digamos, ¿no? Esa es la suposición que el paciente hace, ¿sí? En el mejor de los casos, porque ustedes sabrán muy bien que hay un montonazo de casos en los cuales no se produce eso. En algunos no se produce porque no logramos que se produzca esa suposición de saber, porque por ahí no estamos maniobrando debidamente, entonces no logramos producir eso, y en otros no se produce porque no están dadas las condiciones, ¿sí? No todo paciente va a poder advenir a la transferencia, ¿sí? En un trabajo sujeto, por decirlo de alguna manera. Entonces, a veces, bueno, esas condiciones no están dadas, ¿no? Pero digo, hablando de las neurosis, la primera cuestión es que el paciente le tiene que suponer un saber al analista, ¿sí? ¿Y qué hacemos con eso? ¿Cómo lo hacemos? Digo, ¿le hacemos creer que sabemos? No, alcanza con la abstinencia para eso, ¿sí? Porque la abstinencia genera un enigma. Che, le estoy pidiendo a esta mujer un horario. En general, si yo quiero una cita médica, por ejemplo, voy, pido el horario, me dan el horario, no hay mucha ciencia. Y yo le estoy pidiendo el horario, ella está acá, se supone que para trabajar conmigo, y cuando le pido el horario me dice que no. Eso causa enigma, ¿sí? Solo por dar un ejemplo. Ahora, ¿alcanza con eso para que se instale la transferencia analítica
propiamente dicha? No. Porque la suposición de saber que nosotros necesitamos poner a jugar, y por eso el significante en ese ternario, es la suposición de saber al inconsciente. Si yo tengo sujeto, analista y significante de la transferencia, yo necesito una suposición de saber al significante, al campo significante, ¿sí? En todo caso, sí, lo que puede suceder es que el paciente tenga la sensación de que nosotros tenemos una especie de conexión directa con el inconsciente, ¿sí? Que en todo caso somos como una especie de medium, por decirlo de alguna manera, del inconsciente, ¿sí? En relación al inconsciente. Pero es muy importante que el paciente tenga la experiencia de que nosotros no somos nosotros los que sabemos. Y eso sucede cuando el paciente viene con planteos tales como, yo no sé qué me pasó, pero después de la sesión pasada que hablamos de no sé qué, yo me sentí más aliviado. Y no entiendo qué es lo que pasó. O sea, ni siquiera me lo adjudica a mí, ¿no? Es vos dijiste y entonces yo me sentí más aliviado. Yo no sé lo que pasó. Pero así como el paciente no sabe lo que pasó, sí sabe que ese alivio tiene que ver con lo que pasó ahí. Lo sabe, ¿sí? Todos somos o hemos sido en algún momento pacientes de análisis. Todos hemos pasado por esa experiencia, ¿sí? También hemos pasado por experiencias donde eso no sucedió y entonces, con un poco de suerte, nos fuimos, digamos, ¿no? Nos fuimos de ahí, pero digo, es lo esperable. Bien, en el caso de... sí, Juliana, a ver. ¿La experiencia con el inconsciente siempre refiere a un alivio o puede referir también a una pregunta? ¿A que el paciente sea una pregunta? A ver, depende cómo pienses pregunta, Juliana. Perdón, no quería interrumpir, por eso mandé Dale, el dale. chat. Claro, me refería si esa experiencia bueno, de encontrarse con el inconsciente o con esa división, siempre se refiere a que ese encuentro genere un alivio o que ese encuentro también pueda generar alguna otra cosa. No sé, el hecho de me quedé pensando en esto o como en ese sentido, no sé si me explico mejor. Sí. A ver, la experiencia con el inconsciente efectivamente no siempre trae alivio, puede traer pregunta, ¿sí? Pero pregunta no en el sentido, por eso te preguntaba, porque pregunta no en el sentido de que alguien se formule en términos conscientes una pregunta, ¿sí? No es que alguien venga a preguntarse. Sí, me quedé pensando, ¿qué será que me pasa? No, no, no en ese sentido. Sí, en el sentido de una inquietud, lo diría así, de una sensación como, ¿sí? Algo se me despertó, ¿sí? Que no me cierra, que no entiendo, ¿sí? Que no le encuentro sentido, no le encuentro la lógica. No necesariamente que alguien venga a preguntar, porque eso, con eso nos encontramos muchísimo en la clínica. Pacientes que vienen con la pregunta, ¿no? Entonces, el tipo viene y dice, claro, yo me quedé pensando en lo que dijiste la vez pasada, y entonces ahora me pregunto, ¿habrá sido que en mi infancia no sé qué cosa? Eso no es la pregunta que estamos pensando acá, ¿sí? Respecto de cuando se pone en juego lo inconsciente, el inconsciente. Cuando se pone en juego el inconsciente, la pregunta no es una pregunta que uno articula de manera manifiesta y que los lanza y que lo lanza a querer conocer más, a querer tener más información, ¿sí? Hay preguntas que alguien hace explícitamente y que piden más información, reclaman más información y que no preguntan nada. ¿Se entiende? No es un signo, ahí está, no es un signo de pregunta. Que entre el inconsciente a jugar es que al tipo se le produzca un signo de pregunta, no una pregunta. Y me parece que en ese sentido podemos pensar lacanianamente, ¿no? Que el neurótico se formule la pregunta, dice Lacan más de una vez, pero que se formule en términos de fórmula de pregunta y no que se haga una pregunta en términos de enunciado. ¿Se entiende? Que se le abra el signo de interrogación. Che, ¿y esto? Mi analista dijo tal cosa. Ay, me angustié. ¿Sí?
Y por ahí no es, che, ¿qué me habrá pasado que me angustié? Pero esa sensación de angustia genera un signo de pregunta, una sensación de qué pasó. Aunque alguien, aunque nadie lo diga, digamos, ¿no? Aunque nadie lo diga de esa manera. Bien, más en el orden de poner algo en cuestión. A ver, Fernanda, abrís el micrófono, ¿estás por ahí? Sí, no sé si puedo decir mucho más, pero me venía esto. Dale, dale, lo que puedas. Em, sí, porque me parece como muy interesante lo que vos decís, que no es una pregunta, sí, porque a veces hay toda una forma, ¿no? De planteo, eh, o me quedé pensando en esto, bueno, estas cuestiones. Eh, Sino más eso en el orden de lo pensaba más en lo que resuena de algún modo e inquieta. Que Ujú, puede, ¿no? Donde ahí queda jugado hasta esa resonancia en el cuerpo, a veces totalmente. más o menos manifiesta. A eso quería referirme como poner algo en cuestión. Sí, exactamente eso. Es más de lo que toca el cuerpo que de lo que de formular una pregunta, ¿no? Porque, por esto que decimos, porque formular una pregunta puede ser un poco engañoso, ¿no? Pienso en la histeria. Ay, la otra vez soñé tal cosa y me quedé pensando que esto debe tener que ver, ¿no? Con lo que vimos la vez pasada, que no sé qué. Entramos en un campo, no estoy diciendo que eso no sea posible en un análisis. Estamos tratando de circunscribir de qué se trataría poner en juego al otro barrado en la instalación de la transferencia, ¿sí? No digo que nunca jamás se puedan formular esas preguntas, ¿está? Bien. Pero sí, no entremos en esa, ¿no? De creer que porque alguien viene y dice una pregunta, la enuncia, entonces tenemos el signo de interrogación que estamos buscando. Hablando del significante de la transferencia, producir esa rectificación subjetiva, sacar al sujeto del campo de la conducta para hacerlo entrar en el campo de la palabra. Podemos pensar en el ejemplo freudiano de Elizabeth von R., esa mujer que tiene cierto malestar en sus piernas, que le cuesta caminar, ¿sí? Freud sitúa, Freud sitúa, ¿sí? Una palabra, Stehen, 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 que él la encuentra en distintas expresiones de ella, usada en distintos sentidos. Hay un momento donde ella dice que estaba parada al lado del marco de una puerta y entonces ese parada se dice stehen. También dice que está detenida y no puede andar en la vida, como está frenada en la vida, stehen. Y también que está sola, ¿sí? En esas tres acepciones, en esos tres sentidos, parada, detenida y sola, la palabra que se utiliza, ya sea así o como partícula de una palabra un poquito más grande, es stehen. Stehen es el significante de la transferencia. Es un significante, fíjense, tiene distintos significados, está utilizada en distintas escenas, ¿sí? Para referir a distintas cosas, pero suena igual. Stehen, stehen, stehen. Algunos de ustedes que ya vienen trabajando en este espacio hace tiempo, recordarán las veces que hemos hablado, y vamos a seguir hablando, de la repetición significante. ¿Sí? ¿Qué es la repetición significante? Eso, un significante que se repite. ¿Sí? No es una palabra que se repite siempre con el mismo sentido, sino una palabra que suena igual, pero está utilizada en distintos sentidos. Bien, ese es el significante de la transferencia en Freud, ¿no? Bueno, entonces lo que decía es, cuando agarramos el significante de la transferencia, lo que logramos es empezar a poner en funcionamiento la suposición de saber. Primeramente, lo que va a pasar es que el paciente nos va a adjudicar un saber a nosotros, pero lo importante no es eso, sino que logremos que le adjudique algún saber al inconsciente. ¿Cómo? Cuando se le produce la pregunta, cuando se le produce el enigma. Ah, pará, acá hay algo que yo no sabía. Hay algo que yo no sabía de mí mismo, que es que no puedo, que yo no hablo con ella, ni ella habla conmigo. Lo sabíamos porque lo dijimos, pero no lo sabíamos en tanto y en cuanto, cuando nos devuelven eso toma otra dimensión, ¿sí?
Entonces, sabíamos que no hablábamos, pero no en el mismo sentido en que ahora nos retorna nuestro propio mensaje en forma invertida. Bien, una vez que hay suposición de saber al inconsciente, entonces sí tenemos la transferencia instalada, la transferencia propiamente dicha, digamos, ¿no? A veces no llegamos hasta ahí. La verdad es que a veces llegamos a que el paciente crea que nosotros sabemos y nos quedamos ahí en una transferencia imaginaria. Y a veces no es que no lleguemos, sino que no propiciamos llegar hasta ahí. Propiciamos que la transferencia se sostenga en el terreno imaginario, porque si no puede ser catastrófico. Depende con qué estructura estemos trabajando. Si la estructura es muy lábil, entrar en lo simbólico y en el juego significante y en el juego de la falta, ¿sí? Lo único que va a hacer es labilizar más la estructura. Cosa que pasa muchísimo en los casos, por ejemplo, generalmente llamados de borde, ¿sí? Esos cuadros de borde donde si nos metemos por la vía de lo simbólico, qué habrás querido decir con esto, el enigma y qué sé yo, lo único que encontramos es cada vez más desborde, ¿sí? Bien. Bueno, una cosa que no dije, hablando de la cuestión del amado y el amante, es que cuando nosotros tomamos el significante, ese constituyente ternario, para poder introducir el sujeto supuesto saber, lo que se produce es un quiebre, un resquebrajamiento sería, del amor de transferencia. ¿Qué es el amor de transferencia? Esa primera instancia donde el paciente viene desde el lugar del amado y el analista está colocado en el lugar del amante, ¿sí? El amor de transferencia no es solamente el amor que el paciente le tiene a su analista, sino es el amor que busca de su analista, ¿sí? Todo eso está en el plano imaginario. Si la transferencia se sostiene en el amor de transferencia, primero no paso a lo inconsciente, digamos, ¿no? No tendría cómo trabajar si no introduzco la lógica del inconsciente. Pero además de eso, Lacan va a decir que el amor de transferencia es engaño, ¿sí? Es un obstáculo. Es un engaño en el sentido de que es un terreno en el cual no se dirime el asunto, ¿sí? Nuestro trabajo no se va a dirimir ahí, en ese terreno del amor de transferencia, ni en el amor que el paciente nos pueda tener, ni en el que busque de nosotros. Sin embargo, tomando cuestiones que Freud dice respecto de esto, eso va a suceder, ¿sí? El paciente va a tener amor hacia nosotros, ni que hablar si nos supone saber, ni que hablar. Por eso es tan importante que nosotros no nos quedemos con eso, que el paciente nos va a suponer saber, nosotros nos vamos a tener que correr de ahí vía la abstinencia y vía la maniobra de equivocar un significante que introduzca el saber del inconsciente, ¿sí? Porque si no, todo recae acá, ¿se entiende? Además, para el analista es demencial. ¿Qué pasa si la transferencia analítica no está instalada? Ahí voy al mensaje. ¿Qué pasa si la transferencia analítica no está instalada y yo, analista, ¿sí? Me equivoco con el horario de la sesión, por decir algo, ¿sí? Chau, se cayó todo, ¿sí? ¿Qué pasa si yo no sé cómo resolver alguna cuestión y viene el paciente a preguntarme y yo no tengo conocimiento? Y se cae todo. Digo, si todo se soportara en el conocimiento que yo tengo o que el paciente me supone, si yo encarnara ese lugar del saber, ¿sí? Entonces cualquier traspié del analista sería una tragedia. Haría caer el análisis. Un modo de preservar el análisis es que el saber no quede en el analista. ¿Se entiende? Porque si queda acá, perdimos. ¿Sí? Bien. Hace tiempo,
una colega me pide una derivación, o sea, me pide un analista para ella, ¿sí? Entonces yo la derivo con un analista. Y entonces pasa el tiempo, qué sé yo, y en un momento la encuentro y le digo, ¿y qué tal? ¿Cómo te fue con el analista? Re bien, estoy súper enganchada con el análisis. Ah, qué bueno. Me dice, decí que estoy totalmente en transferencia, porque se durmió 2 veces, el analista. Se durmió en la sesión, ¿eh? Se durmió 2 veces en 2 sesiones distintas. Pero la verdad es que el trabajo es tan bueno que no me importa. ¿Sí? Y uno podría decir, ella es analista, pero era tan sentido lo que ella planteaba, ¿no? Es tan bueno el trabajo que si se duerme un par de veces, ¡guau! ¿Sí? No es que se siga durmiendo, de hecho ella se lo planteó y el trabajo sigue, pero traigo este ejemplo porque me parece, fíjense al punto en que se puede llegar, la neta se durmió, ¿sí? Pero eso se pudo poner ahí a trabajar. Y el trabajo siguió y ella está chocha de la vida. Bueno, había alguna pregunta, Pedro. Mercedes. ¿Cómo intervenimos en esos casos para llegar a instalar la transferencia? Si estamos trabajando con una estructura límite, por ejemplo, que no posibilita lo simbólico. Bien. Si no posibilita lo simbólico, como ese tipo de cuadros, lo que vamos a hacer es no llevar al terreno de lo simbólico, ¿sí? Ahí sí vamos a tener que semblantear un saber que dependerá del caso, cómo lo semblanteemos, pero sí vamos a tener que sostenernos nosotros como representantes de un saber, ¿sí? Como cierta garantía de saber. Porque lo que tenemos en esos cuadros es que que el paciente necesita de algo que bordee, ¿sí? Que le arme borde. Y en principio, en términos imaginarios, ese borde tiene que ver con el saber del analista, que alguien sepa lo que le pasa. Voy a dar un ejemplo que seguro que todos ustedes tuvieron algún paciente de estas características. Pacientes que vienen con estoy pensando, ¿eh? Con ataques de pánico, ¿sí? Pacientes que vienen con ataques de pánico, especialmente si son adultos, porque los adolescentes están más en tema, digamos. Pero si son adultos, y que por ahí nunca se animaron a contar que tenían ataques de pánico, ¿sí? Entonces por ahí es la primera vez que vienen a decir, me pasa esto, y muchas veces ni saben cómo llamarlo, ¿no? Pero lo van describiendo. Si yo al paciente con ataque de pánico le voy directo al significante, yo no lo haría. No estoy diciendo que esté mal, pero digo, no es un paciente límite, ¿sí? Pero yo no lo haría. Primero se necesita algún armado. Mira, esto que a vos te pasa, le pasa a un montón de gente, ¿sí? Seguramente sentís que te sudan las manos, que tenés taquicardia, que te falta el aire, ¿sí? Seguramente si estás con alguna persona, sientas que estás más seguro que si estás solo o estás con otras personas. Hay alguno que te sirve como referente para que sentirte más tranquilo, ¿sí? Decir todo eso es encarnar el lugar del saber, ¿sí? Y es necesario. Incluso para la neurosis más estable también muchas veces es necesario eso, ¿sí? Por un ratito. Entonces, pero en los cuadros límite, más que nunca. Mira, lo que vamos a hacer es esto. Lo que no podemos hacer en un cuadro límite, voy a dar un ejemplo. Lo que no podemos hacer en un cuadro límite es decirle al paciente cosas como, mira, decidilo vos, es tu decisión. ¿Querés A o querés B? No, ¿sí? Encarnar el lugar del saber es, escúchame, hoy estás muy angustiado o en esta época de tu vida estás muy angustiado, esto lo decido yo. Vos vas a hacer A, ¿sí? Y el paciente hace, ¿sí? Bueno, entonces tenemos que ver qué lugar ocupamos. En las neurosis no es que nunca en la vida vamos a encarnar en un cuadro de neurosis estable el lugar del saber. Lo que estoy diciendo es que nuestra orientación, nuestra brújula, es que el saber sea el saber del inconsciente, ¿sí? Porque es riesgoso cargar nosotros con eso. Porque se pone a riesgo el tratamiento, por esto que estoy diciendo, porque cualquier traspié del analista lo va a hacer caer al análisis. Sería una locura, ¿sí? Bien.
Y también es una tranquilidad, me quedé pensando, también es una tranquilidad para el analista, ¿no? Porque si no, un error puede ser fatal, digamos, ¿sí? Y esto es psicoanálisis. Le cabe al psicoanálisis mismo la falta. Y le cabe al analista mismo la falta, ¿sí? Yo me puedo equivocar, y sí, y me puedo quedar dormida, o me puedo, no me quedo dormida en general, pero podría pasar, ¿por qué no? Me puede pasar a otra cosa cualquiera, por la cual tuve un tema y ni idea, ¿sí? Bueno, Gabriela. Creí escuchar a lo largo del curso como dos intervenciones en relación a la instalación de la transferencia. Una en relación al equívoco, que supondría que ese paciente se implique en la lógica del inconsciente, inconsciente estructurado como un lenguaje, la lógica de lo simbólico, espera que no veo bien el mensaje acá, de los significantes e introducir la lógica de la falta. Lo que se quería decir no es lo que se dijo o se escuchó. Pero luego se nombra en torno a la repetición como tiqué. Es decir, el encuentro con lo real se nombra como tropiezo. Pero estoy leyendo y no le veo. Ay, no llego a ver el mensaje entero, Gabriela. ¿Me lees la última parte, por favor? ¿Qué dice como tropiezo? No lo puedo ver. Ver si me puedo. A ver, si Dale. aparezco. Ahí está. Sí. Y después se nombra en torno al tropiezo y que allí se instala el analista. Entonces, yo me preguntaba si cuando se trabaja en relación al equívoco, sería como diferente en relación al tropiezo, como me parece que más uno está del lado del simbólico y otro más del lado de lo real o del encuentro con lo real. Entonces, ¿cómo se trabaja ahí en relación al equívoco y en relación al tropiezo? Me parecía que eran como dos vertientes diferentes de cómo ingresar en el discurso del paciente en torno a lo simbólico y bueno, no sé, en el caso del tropiezo, ¿no? Me parece que estaba más nombrado en relación a lo real. No sé si... Ok, o sea, eso estaba nombrado en el curso, yo lo dije. Sí, el equívoco más en las primeras clases, digamos, cómo ingresar allí para poder encontrar este significante de la transferencia y después del tropiezo me quedé así como pensando y cómo se ingresa allí, digamos, que cómo sería esto del tropiezo, Eso, cómo se instala ahí el analista. ese fue mi tropiezo, pues no sé por qué yo dije eso ahí. Digamos, si me lo preguntás, no lo hubiera querido decir. Ahora vamos a ir ahí. Bueno, Andás a ver por qué dije eso. Porque, a ver, lo que te voy a responder. Nosotros estamos trabajando con una definición de inconsciente, que es el inconsciente estructurado como un lenguaje, ¿sí? Dentro de esa definición de inconsciente, tenemos ciertas maniobras posibles. Vamos a decirlo así. A cada definición de inconsciente le correspondería una definición de interpretación. Si el inconsciente está estructurado como un lenguaje, la interpretación es ese equívoco significante, un significante que remitiría a otro significante. Siento que yo puedo equivocar y remitir a otro significante. Ahora, Lacan en la última enseñanza da otra definición de inconsciente, dice que el inconsciente es la una equivocación, ¿sí? Y justamente lo que plantea, lo digo así medio rápido, porque en realidad no es el tema, por eso digo que no sé por qué lo mencioné. Andás a ver, por ahí en el fragor del hablar lo dije, pero em, la una equivocación que tiene que ver justamente con el tropiezo, en donde la interpretación ya no va a ser de un significante para torsionarlo y que aparezca otro significante, ¿sí? Sino más en la noción del tropiezo, de lo que no encaja, de lo que no, de producir un real, ¿sí? De producir en el análisis, vía una intervención, un real. Es decir, un agujero que no se deje recubrir por lo simbólico, ¿sí? Pero para eso tendríamos que ver bien qué quiere decir producir un real, ¿no? Así como digo hoy, producir un síntoma en análisis, producir un sujeto en análisis, producir un analista en análisis, también podríamos decir producir un real, ¿sí? Tiene más que ver con el desarrollo que empieza a hacer Lacan cuando diferencia tiqué de automatón. Automatón es la repetición simbólica, la que venimos trabajando. Pero la tiqué es la repetición que tiene que ver ya con el concepto de real, ¿sí? En todo lo que
estoy planteando de la transferencia hoy hasta acá, después igual la cuestión de la transferencia en sí misma no se modifica demasiado en Lacan, ¿sí? Pero en todo lo que estoy planteando de la transferencia, del sujeto, del analista, del significante, me estoy valiendo de la definición del inconsciente estructurado como un lenguaje. Bien, ahí hay una decisión que yo vengo tomando cada vez, porque si ustedes siguen el circuito interactivo, están viendo que estamos abordando cuestiones que ya tienen que ver con lo real, con el goce, con el objeto A, ¿sí? Pero yo estoy tomando una decisión que es este año seguirme manteniendo en la línea de lo simbólico todo lo que crea que es necesario, porque me parece que hay un montón de cosas que vamos entendiendo y que vamos articulando, y aún así, cuando vamos a trabajar con la clínica, con los materiales clínicos en los distintos espacios que compartimos, por lo menos mi sensación, por ahí no es así, pero mi sensación es que hay un desfasaje importante, ¿sí? Entre lo que podemos entender, siempre hay, no en este espacio, sino que siempre hay un desfasaje entre lo que entendemos de la teoría y lo que de ahí podemos extraer para hacer clínica, ¿sí? Entonces, yo no quiero avanzar demasiado en la teoría, avanzar en la enseñanza, ¿no? Como a lo largo de la enseñanza de Lacan, sin que estas cuestiones estén lo más ajustaditas que podamos. Y entonces volvemos y volvemos y volvemos, pero articulando cada vez más finamente y con nuevos conceptos, esta vez con transferencia, ¿sí? Que hasta ahora no lo habíamos abordado. Pero bueno, respondiendo un poco a tu pregunta, te diría que el tropiezo es la definición que Lacan da de la tiqué, ¿sí? Lo que llama él la repetición en el orden de lo real, un encuentro fallido con lo real, que ya va perfilando a lo que va a ser esa última o una de las últimas definiciones de inconsciente, que es la una equivocación, ¿sí? Bueno, listo. Dicho eso, respecto de la cuestión de la transferencia, una cosa más que quiero decir y voy cerrando, que tenemos que diferenciar transferencia de sugestión, ¿sí? Este es un trabajo que Freud se toma, si bien nosotros no estamos viendo la transferencia tal cual Freud la plantea, porque Freud la plantea de manera espontánea, el paciente viene, no hace falta que yo haga nada, el paciente viene y actúa conmigo, lo que vivió con sus primeros objetos de amor, estamos diferenciando la transferencia en Freud de la transferencia en Lacan, pero sí quiero tomar algo que Freud trabaja, que es la diferencia entre sugestión y transferencia. Porque si nosotros no nos colocamos en esa función tan particular llamada deseo del analista, es decir, no le ofrecemos vacante al paciente el deseo para que advenga, se realice como deseo del otro, ¿sí? Lo que va a terminar pasando es que vamos a terminar sugestionando. Sugestionar no quiere decir decirle al paciente lo que tiene que hacer solamente. Decirle lo que tiene que hacer sería un modo de sugestionar, ¿sí? Pero para nosotros, la sugestión abarca más que eso. ¿Sí? Si yo encarno el saber, aunque no le diga lo que tiene que hacer, pero por ejemplo, encarno un otro tan cerrado, tan silencioso, tan enigmático, tan infatuado, por ejemplo, también podría ser tan infatuado, que me coloco en ese lugar del saber, lo único que voy a hacer es sugestionar, alimentar que el paciente coloque el saber acá. A eso Freud lo llamaba sugestión, ¿sí? Y el analista no tiene que responder, ¿sí? Eso es lo que quiero situar. Entonces, tenemos que tener el cuidado de no sugestionar. Y podemos sugestionar quedándonos en silencio. No solamente cuando le decimos usted debería hacer tal cosa. Si yo me quedo en un silencio mudo durante toda una sesión, también estoy sugestionando, ¿sí? No estoy sugestionando en el sentido de agregar sentido, porque no digo nada, pero también es sugestión, porque también coloco el saber en un lugar, en el orden de lo total, ¿sí? En una totalidad. Me quedo callada como si supiera, digamos. ¿Se entiende? Por eso es interesante cuando nosotros le podemos decir a los pacientes cosas como, a ver, pensémoslo juntos. A ver, esto que dijiste, ¿cómo sería? No estamos mintiendo, no, es que no sabemos cómo sería. ¿Se entiende? Que realmente no sabemos
¿Usted qué quiere decir cuando dice tal cosa? No es que yo sé lo que quiere decir, más bien que no sé qué quiere decir. Y que no hay análisis, sino hay analista y analizante. El análisis es lo que se produce entre analista y analizante, ¿sí? No es que yo sé y entonces alcanza con lo que sé. En todo caso, lo que sé es un poco de teoría, ¿sí? Que me orienta para colocarme en ese lugar de no saber, ¿no? Lo que Lacan llamaba la docta ignorancia, ¿sí? Bueno, vamos cerrando. ¿Alguna otra pregunta? Si no, cerramos. Sí, les pido, recuerden, quienes quieran presentar material para el cincel, por favor, háganmelo saber porque ya tenemos que ir organizando eso para poder trabajar en esos 4 encuentros que vamos a tener a lo largo del mes de noviembre. ¿Sí? Cualquier cosa, si hay preguntas, igual las retomamos en el cincel, hay tiempo para eso. ¿Ah? Bueno, vamos cerrando. ¿Sí? Les mando un abrazo grande a todos y nos estamos viendo pronto. Un beso grande. Gracias. Chao, chao.